Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando Claro con Brian, donde damos diferentes temas, donde los protagonistas llegan aquí, hablan, tenemos un diálogo transparente, un diálogo que me encanta porque la otra vez tuvimos a Héctor Larauri hablando de bienes raíces. Hoy vamos a cambiar un poquito el tema, que yo sé que este tema le encanta a los puertorriqueños y puertorriqueñas, y vamos a hablar de política. Y hoy llega conmigo una persona que lo conocí desde el 2012, cuando corrió para alcalde de Yauco. También en el pasado cuatrenio 2024 estuvo como secretario del Partido Popular en los últimos meses difíciles, pero no quiero seguir hablando de él, quiero que se presente. Es el amigo Juan Luis Camacho Semidey. Saludos, Juan. Saludos, Brian, a ti y a los amigos que nos sintonizan. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Estuviste en el 2024 como secretario del partido. Yo estoy casi seguro que muchos populares se acuerdan de eso. Pero antes de ser secretario, hay un Juan que yo conocí jovencito en la política. Bueno, yo empecé, si te hago la historia, empecé a los 15 años. 15 A años. los 15 años con mi abuela tenía un Volkswagen amarillo del 73, que lo rotulábamos de arriba abajo de pavas y cosas allá en Yauco. Mi familia no podía participar de cosas políticas, o sea, mi papá y mi mamá, porque mi papá era juez. Okay. Pero mi abuela era politiquera y le gustaba y yo pues me iba con ella y pasaba el tiempo de campaña en su casa. Y así pues fui escalando posiciones. A los 17 años me eligen presidente de la juventud de Yauco, estuve 8 años allí de presidente. Allí conozco un grupo de jóvenes alrededor de la isla. Comienzo aspirando a una posición dentro de la Junta de la Juventud por acumulación y meses antes el candidato a vicepresidente renuncia y los mismos jóvenes dicen, pues tú eres el candidato a vicepresidente nacional, y fui vicepresidente en el 2004. ¿Cuántos años tenía cuando corriste para alcalde de Yauco? 30 años recién cumplidos. Yo creo que en ese momento tú fuiste uno de los candidatos más jóvenes en Puerto Rico. El más joven era Ernesto Irizarry, que fue alcalde de De Utuado, Utuado. que tenía como 25 años y después era yo. Pero era un grupo de jóvenes que junto a Alejandro García Padilla pues nos hicimos disponibles y muchos tuvieron la oportunidad de ser electos. Yo aspiré contra un alcalde súper poderoso que era Abel Nazario en el cuatrenio de Fortuño. Fortuño iba todos los miércoles allá a compartir chavo. Así que era bien difícil competir con eso. ¿Cuánto Pero tiempo llevaba Ben Nazario cuando corriste para alcaldía? En aquel llevaba momento? desde el 2000, 12 Wow, años. llevaba ya Bueno, 12, 16 3, años. 4 años. Estaba en su, como uno dice, en su pick. Sí, sí, ¿no? Y los gobernadores populares le daban mucho dinero. Se hizo mucha obra allí en cuatrienios populares, y cuatrienios del PNP, pues te daban hasta, como dicen chabacanamente, hasta las nalgas. Esa historia de Digo, aquí se puede hablar malo, ¿verdad? No hay Ah, pues problema, no está hay bien. problema. El que me estás contando de tu abuela, yo fíjate, no tuve esa oportunidad porque nadie en mi casa prácticamente era político. Básicamente yo creo que yo comencé eh, por casualidad, porque me tocó una clase en la escuela en el 2004 y la maestra asignó unos grupos y da la casualidad que en ese momento me tocó ser del comité del Partido Popular, que éramos como 10 y del PNP habían como 20. Y yo dije, a rayos, esas eran las elecciones de Aníbal Acevedo Vilá contra Rosselló. Ya en ese yo era vicepresidente de la Juventud, imagínate. Mira para allá. Y yo caí por casualidad, pero ahora que estás hablando de que tú vienes de las raíces ¿verdad? Por tu abuela mayormente, no por tus padres, ¿qué significa para ti ser popular hoy? Mira, yo creo que el ser popular de hace 30 años, cuando yo comencé, para mí es el mismo, ¿verdad? Yo creo en la justicia social, creo en un gobierno que le sirva a la gente y no le sirva el bolsillo de las personas, o sea, que no le sirva el bolsillo de los políticos, que tenga un desarrollo económico, que defienda el Estado Libre Asociado, unión permanente con los Estados Unidos, salvaguardando nuestras raíces puertorriqueñas. Pero yo creo que todavía en los últimos años la gente olvidó qué era ser popular. Yo no te diría que olvidaron qué es ser popular, sino que dejaron de defender una ideología o una insignia y se dejaron meter trabas que le postuló otra gente, ¿verdad? Por ejemplo, han dicho que ya la insignia no es importante, que hay candidatos que están por encima de la insignia. Bueno, Hernández Colón siempre estuvo por encima de la pava. Pero la pava es la marca. Tú no te bebes un líquido en una botella plástica oscuro pensando que sea detergente, pero si lo ves en una lata roja, sabes que es Coca-Cola y te la vas a beber. Exacto. Y yo creo que hemos caído en eso. Y fíjate cómo ahora
Benito pues hace famosa la pava Claro. y la hace cool. Y eso son estrategias. O sea, eso no ocurre en el vacío. Son estrategias de la izquierda de acaparar espacios y simbolismos de otros para ellos captar ese mensaje. Y yo creo que eso el Partido Popular ha fallado en defender su marca, en defender lo que son y obviamente en inculcarle a las nuevas generaciones la importancia de lo que es el popular. La figura del Partido Popular, o sea, la marca del Partido Popular, yo creo que ciertos grupos, yo que pertenezco a ese partido también, ciertos grupos dentro del partido trataron de lacerar esa imagen. Sí. Claro, por sus agendas personales, no una agenda colectiva. Ujú. Y el mensaje como que cada vez la gente, no, algunos, a lo mejor los más jóvenes piensan y dicen, pues que este partido no tiene, ¿sabes? Un fin, o sea, y sí lo tenemos. Ujú. Y creo que el mensaje, creo que se está retomando ese mensaje, creo que se está haciendo ese trabajo. Cuando ustedes comenzaron ahora apenas poquitos meses, ¿verdad? No tuvimos mucho tiempo, pero sí creo que se está haciendo. O sea que, ¿tú crees que esa definición del Partido Popular no cambió con los años? Sino fue el mensaje como que se perdió. Sigue siendo lo mismo. El problema es que pues hubo gente, nosotros hablábamos de cero corrupción y hubo gente en el Partido Popular que decía hay que aprender del PNP a ganar elecciones, pero en vez de aprender a ganar elecciones aprendieron a jugar. Ok. Y eso pues trajo consecuencias, ¿verdad? La gente comenzó con este discurso de que son lo mismo que los azules, pero volvemos, todo está en la calidad de líderes que uno escoja. Claro. Y para eso es importante el proceso de primaria, para eso es importante el proceso de organización. Y yo creo que nos ha fallado mucho el inculcar, el educar a nuestros jóvenes, educar inclusive a los viejos, ¿verdad? Hay viejos que se quedaron pegados en una época y no cambian con los tiempos. Pues todo eso hay que trabajarlo y pues es un reto que tiene ahora Pablo José y que tiene, oye, no solo el Partido Popular, el Partido Nuevo. El Partido Nuevo tiene la misma situación y lo que le pasó al Partido Popular en los últimos años, el PNP le va a pasar próximamente. Claro. ¿Tú crees que, hablando de la pava, tú crees que en el 2016, cuando se cambió el logo de la paga, el logo de la pava, tuvo algún efecto negativo en la gente? Mira, yo creo que eso fue una ñoña. Eh, yo, yo creo que hace falta que la pava se humanice. Que aunque tú tengas una insignia allí, pues la puedas llevar a otro nivel, ¿verdad? Es importante la presencia de la mujer. Yo creo que el único error de detalle que cometió la campaña de Bernier fue el cambiarla de lado, ¿verdad? Porque pues está de cara al sol, pero todo depende de la posición que tú la pongas, ¿verdad? Claro. Eso fue una cosa absurda y de eso tuvo que ver mucho Néstor Duprey, que estaba en ese grupo de estrategia y que era parte de los que creen que la pava está liquidada y que hay que acabarla, ¿verdad? Mira dónde está ahora parado, ¿verdad? Pero yo creo que cada gobernador, cada candidato a gobernador le ha puesto su rayito a la pava, su línea distinta. Y yo creo que hicieron un espectáculo de más con todo ese tema. El Partido Popular, imagínate si no, el Partido Popular no llegó a ser tan grande que hoy hay partidos que se formaron pequeños que en su mayoría están nutridos por gente popular. Ujú. Y con todo y eso, en el 2020 estuvimos a punto de ganar las elecciones. De Con acuerdo. todo lo que pasó. O sea, Pero dicen que no, dicen que cogimos una pela y qué sé yo no, qué. no, no, no. En el 2020 yo estuve ahí en esa papeleta. Yo, pues en mi caso, perdí por 300 votos. Un distrito que no se ganaba Ujú. hacía 32 años, ahora no se gana hace 36, porque este cuatrenio tampoco se pudo ganar. Pero, o sea, quiere decir que el Partido Popular era mucho más grande de lo que la gente pensaba, con todas las divisiones que tuvimos, con todos los problemas internos. Y yo te digo, o sea, yo estuve en esas elecciones. Esta fue peor, yo no estuve, pero estuve mirando afuera, colaborando con Jesús Manuel. Y esos ataques al Partido Popular eran eminentes, ¿sabes? Que el partido se iba a morir, el partido iba a dejar de existir. Ahora sí yo quiero hablar dentro del centro del corazón del partido. Tú que fuiste secretario, ¿cuál fue el momento más difícil que tuviste siendo secretario en esos meses? Mira, hay muchos que ocurrieron en el seno, ¿verdad? Que uno por proteger la colectividad, pues no los comenta. Pero sí, el tema disciplinario, pues, era un dolor de cabeza. Días recientes, tú sabes que falleció Ronnie Jarabo. Yo no era el secretario del partido cuando se expulsó a Ronnie, pero tuve que trabajar con ese tema y tuve que trabajar con otros temas similares y tú tienes que hacer un balance
entre si aplican lo que dice el reglamento, pero si lo aplico a Brian, tengo que aplicárselo a 50 más que lo hacen de otra manera, ¿verdad? Claro. Y te puedo hablar un caso, hubo unos alcaldes, no voy a mencionarlos, pero la gente sabe quiénes son y que busquen en la redes. Hubo 3 alcaldes que empezaron a utilizar, más allá de esa campaña de PNP con fulano o populares con el otro, empezaron a utilizar la palma y a utilizar la foto de Jennifer. Y eso por reglamento está prohibido, ¿verdad? Y yo le escribí unas cartitas a ellos, no llamando a la atención, sino pidiéndole pruebas. Y dije, mira, entrégame quién está financiando eso. Tienes que hacer unas expresiones a favor del partido y del candidato, que para fines del contrato electoral, pues separar eso en un comité aparte. Claro. Y Jesús Manuel me desautorizó. Y pues eso fue un encontronazo, duró varios días en el Comité Central. Y lo hablo ahora porque yo creo que fueron errores que se cometieron, ¿verdad? Porque si para Ronnie había que ser fuerte, que yo creo que no había que hacerlo de la manera que se hizo, o no se hizo el proceso correcto, tampoco, o sea, había que ser igual con los demás. Y los alcaldes especialmente tienen una responsabilidad brutal porque ellos son la zapata de la colectividad, ¿verdad? Hoy por hoy, esos alcaldes todos prevalecieron, los 3 que hacían esa táctica. En un momento dado se molestaron conmigo, pero yo le expliqué, ¿verdad? Si ese caso hubiese llegado a la Junta de Gobierno, mi plan era protegerlos, ¿verdad? Que ellos pudieran someter pruebas por si alguien levantaba algo en la Junta de Gobierno, pues decir, mira, aquí está la evidencia. No quisieron hacerlo, el entonces presidente no me dejó seguir adelante con ese request. Si hubiesen llegado a la Junta, pues hubiesen tenido que meterle reglamento a los 3. En ese corto tiempo, ahora que mencionas esos issues, pero también, ¿qué logro tú entiendes que tú pudiste en esos cortos meses? Dijiste, mira, Brian, yo pude lograr esto. Las recaudaciones mejoraron. La Asamblea de Programa de Gobierno fue un éxito en Mayagüez. El 25 de julio, cuando yo llegué, aunque es una actividad oficial, pues siempre el partido tiene que hacer un andamiaje de movilización y demás. Cuando yo llegué a principios de julio, no había nada planificado. No había ni tan siquiera municipio escogido. Wow. Y yo tuve que tirarme a la calle a montar una actividad en Peñuelas que fue exitosa y que a la gente le gustó. Pero había muchos choques, ¿verdad? Había mucha... Yo no era del grupo de Jesús Manuel. No estoy hablando de respaldo en candidatura. Su núcleo íntimo, yo no era parte de eso. Okay. Yo venía del equipo de José Luis Dalmau. Soy amigo de Jesús Manuel de toda la vida, o por lo menos de los últimos 20 años, que lo conozco. Pero tú sabes que yo aspiré en primarias a la Cámara y no Jesús me apoyaba, a su gente me hizo campaña en contra. Claro. Esa es la verdad. Las primarias son así. Eso fue así. Mientras yo visitaba un pueblo y por detrás iban repartiendo una papeleta que yo no estaba. Claro. Y yo pues dejé pasar todo eso, pasó la primaria, dije aquí estoy disponible para trabajar. Cuando al mes él me dice, tú eres el secretario del Partido Popular, yo pues me quedé en una pieza porque no me lo esperaba. Y yo creo que le cayó mal a mucha gente. Pero yo dije, esto se gana con trabajo, ¿verdad? Con tirarnos a la calle, hacer lo que haya que hacer. Mediáticamente fuimos exitosos, ¿verdad? Cambiamos la percepción del partido en lo más que se pudo, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, se le entregó a Pablo en una asamblea súper exitosa en Humacao. Y yo creo que fue de las mejores actividades que se han realizado recientemente. Y estamos disponibles para seguir ayudando, ¿verdad? Yo soy soldado de fila. Claro. Donde haya que estar, ahí estamos. Sí, las elecciones fueron difíciles. Yo estuve ahí en el 2024, me tocó las primarias en Vega Baja. Que hubo una primaria que se le hicieron al alcalde incumbente y se levantó pasiones. Levantó pasiones. Las primarias son así, son procesos internos que la gente tal vez mucha gente no participa de ellas. Mucha gente, que es cuando yo más digo, yo lo digo en las redes y lo exhorto, le digo, donde tú tienes que escoger verdaderamente los candidatos que tú quieres ver en noviembre es en las primarias. Claro. Porque las personas piensan que vamos a llegar directo, muchas veces sí, porque si no hay otro candidato a esa posición que tú estás aspirando, pues vas a ser el candidato o candidata. Pero la mayoría de las veces, dependiendo de la posición, casi siempre en la Cámara y el Senado, tanto en el distrito como en acumulación, que hay candidatos de más y tienes que ir a una primaria. Recoger endoso. Bueno, tú sabes ese proceso tedioso y difícil.
Y ahí es que muchos populares, después tú los ves, o de todos los partidos, los ves, no, que a mí no me gusta, no quiero ir a votar. Y ahí empiezan los problemas. Y las primarias muchas veces pues traen esas divisiones que el Partido Popular tiene que aprender a pasar páginas. Claro. Y yo entiendo que muchas veces, lo digo porque lo he visto, nos molestamos porque no gana el mío. Y yo aprendí, hace unos años atrás, cuando era un poquito más joven, tal vez yo me molestaba y después aprendí con madurez política que eso es un proceso, ¿sabes? Y la gente, la mayoría va a escoger su candidato y candidata. Y si tú no haces el trabajo, pues no vas a estar en la papeleta. Y ahí yo entendí, yo dije, mira, el partido no tiene la culpa. Nosotros como institución tenemos que apoyar a los que salgan electos, ir con esos candidatos y candidatas para lograr las victorias. Y los últimos 3 cuatrenios ha sido sumamente difícil. Y yo creo que el cuatrenio en el 2020 logramos esa mayoría en la Cámara y en el Senado, nos quedamos cortos para la gobernación, perdimos también la comisaría, pero creo que este es el momento de el Partido Popular hacer esa reflexión interna y empezar a entender que las primarias, una vez pasen, hay que pasar la página con eso. Mira, nosotros venimos de un partido que fue una hegemonía de Muñoz, del propio Rafael, donde las primarias eran para los pueblos y para los legisladores, pero eran los pueblos si no había otro break, ¿verdad? Si había manera de poner a alguien porque Rafael quería, pues ese era. Y se sacaba gente del camino. Eh, el tema de la cosa primarista comienza con la primaria aquella de Héctor Luis y Beto Morales y Tito Colorado en el 93 o 94 por allí. Y mucha gente le echó la culpa a la derrota del 96 a esa primaria. Yo creo que no, ¿verdad, José? Yo venía con una maquinaria de comunicación distinta. La tarjeta de salud estaba allí, las obras, ¿verdad? Los elefantes blancos estos que se hicieron, pues la gente lo sentía. El problema es que en años recientes hemos querido hacer lo que hace el PNP de hacer primaria, pero nos hemos quedado en una pelea fratricida entre dos o tres. La primaria de Charlie, Batia y Yulín, Charlie gana sólido esa primaria. Yulín desapareció del panorama. Y Batia, pues su gente, unos entraron, pero no hubo ese ánimo de decirle a todo el mundo tienen que regresar. Esa unión. Esa unión. La pasada primaria pues, fue un desastre. Bueno, el pasado cuatrienio fue un desastre completo. Vamos a empezar por allí. José Luis Dalmau coge la presidencia del partido. Yo estaba con él allí. José Luis recogió chavos como loco, pero el partido, y eso no lo sabe nadie, lo van a saber ahora, el partido sufrió un embargo económico por parte del Departamento de Hacienda por errores que se habían cometido mucho antes. ¿Verdad? Se pagaban salarios allí y no se pasaba Hacienda la parte que hay que pasar de los impuestos y 20 cosas. Cosas que hubo que solucionar en aquel momento. Y todo lo que se recogía se iba para Hacienda. Aún así no nos cortaron el agua, no nos cortaron la luz, no nos cortaron internet, todo estaba al día. Y la deuda se saldó. Y la deuda se saldó con Hacienda y Hacienda tuvo que devolver, ¿verdad? Se demostró que habían errores en lo que estaban planteando y devolvieron chavo. Pero mientras eso pasaba, José Luis era presidente del Senado, tenía que bregar con Tatito Hernández, mi padre, mi amigo y hermano, yo soy parte del trabajo, pero los choques de egos eran, ¿verdad? Eran duros. Tatito es un tipo estilo Tomás Rivera Chat de mano dura, José Luis era más pasivo o más de diálogo y pues eso había choques. Y el partido andaba acéfalo, ¿verdad? No había, aunque había un presidente, había un liderato, no se perfilaba un líder absoluto de la colectividad. Si la gente no veía un candidato a la gobernación, este va a ser nuestro candidato. No. Jesús pues tenía su grupo que estaba allí bien activo. Juan Zaragoza aparecía, se mencionaban otros posibles nombres. Luis Javier y Carmencita y otras personas, y surge aquella primaria para la presidencia del partido. Una primaria que la noche de la elección, tú sabes que terminó en un recuento. Claro. Yo tuve que bregar con gente allí en el comité central porque se iban a ir a las manos. Había gente metida en palos, había gente bola allí. Y fue una noche dura. Y resulta ganador Jesús, pero ¿sabes? Como yo decía, nadie ganó. Aquí todo el mundo terminó lastimado, todo el mundo terminó fastidiado. Esto va para otra primaria. Pues ¿quién tira la primaria? La tira Juan Zaragoza.
Juan tenía eso en el bucket list, ¿verdad? Él quería ser candidato a gobernador algún día. Y tiene sus quilates y tiene toda su cosa, pero no había sembrado una estructura en la base. No lo había trabajado con anterioridad. Claro, él había intentado aspirar en el proceso anterior, en la de Charlie, pero había desistido, decidió coger en el Senado y pues, ¿verdad? Le había salido la jugada. Pasa la primaria de la gobernación y durante esa campaña, pues desde el saque hubo problemas, aquel debate donde Rubén Sánchez le falta respeto a la gente de Zaragoza, eh, y eso venía arrastrándose y esos problemas, y culmina como en Rosario de Aurora. Yo trato en un momento dado, para la asamblea de programa de gobierno, de traer a Juan Zaragoza. Okay. Porque Juan había dicho, Que se iba a unir. ¿ah? Que iba a unirse. Había dicho que no, cuando él como que se aleja del partido, él dice que él no podía unirse a la campaña de Jesús porque las plataformas no eran consonas. Eso fue lo que él dijo a la prensa. Y yo dije, pues esto se arregla donde en la asamblea de programa de gobierno. Y yo le pido a la gente de campaña de Jesús Manuel que me traigan el programa de gobierno con tiempo para yo ir donde Juan Zaragoza y decir, mira, aquí está el programa de gobierno, dime cuáles son tus enmiendas. Y vamos a presentarlas, las aprobamos y ya pues ya no tienes excusa y te unes. La asamblea era en Mayagüez, territorio amigable para él, porque Jesús Manuel había estado con la entonces representante en la primaria, Juan Zaragoza había estado con él hoy alcalde, así que era un ambiente favorable para él, cómodo, y llegaba y tenía su último aplauso allí, y la gente se iba a olvidar de la enmienda Vizcajondo, que nadie sabe lo que es, y iban a hablar de la enmienda Zaragoza. Eso estuvo corriendo como 2 semanas. Hasta que días antes de la asamblea, un estratega de la campaña de Jesús Manuel y de director de campaña me dijeron, no, eso no va. Y cuando dijeron eso no va, yo dije, pues olvídense de que se van a sentar otra vez. O sea, esta gente no viran para acá. Y así fue, ¿verdad? Se fueron y salieron con Jennifer y toda la cosa. Así que tenemos que aprender de todos esos errores. Ahora se perfila un líder sólido en Paulo, pero yo tengo mis preocupaciones. Yo veo un liderato en Pablo, pero no veo un liderato en el gesto de la colectividad. Eso es parte del proceso de organización que hay que hacer. Hay que acabar el tema del reglamento, hay que hacer 20 cosas allí. Pero hoy por hoy, pues, yo le deseo el mayor de los éxitos a Pablo. Estoy aquí disponible para lo que me necesite. El consejo siempre está. Pero hay que cambiar un poco el mensaje porque se está quedando a un nivel y a la masa de la gente no está llegando. Yo creo que están dando el mensaje correcto de la manera incorrecta y eso pues son temas que tenemos que trabajar. Y eso es lo que quiero hablar del futuro del PPD, porque yo creo que debemos aprender de esos errores que cometimos. Y sí, veo la figura de Pablo José, que es mi amigo, tengo muy buena comunicación con él. Veo una figura fuerte, veo una figura que él hace gran aceptación en todos los partidos. Pero creo que todavía, pues, como no ha comenzado la reorganización, es mi percepción. Como no ha comenzado la reorganización, no está el reglamento terminado, que lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo mayormente el alcalde de Aguada con diferentes grupos focales dentro de la colectividad. Pues yo creo que a lo mejor todavía, pues la gente piensa y dice, pues no sé, como que veo a Pablo por una dirección y el partido está como que se quedó aquí. Y pues yo pienso que una vez termine ese proceso de reglamento, vamos a ver a lo mejor un partido más activo a nivel de ¿verdad? Lo local, lo que son los pueblos, los candidatos a legisladores, porque la realidad es que el Partido Popular tiene 5 senadores y creo que son 10 representantes, si no me equivoco. 13 representantes. 13 representantes. O sea que también nuestro grupo de legisladores está reducido bastante del 2020 comparándolo con el 2020. Hablando del futuro, hay una percepción que el PPD no conecta con los jóvenes. ¿Por qué tú crees que está esa percepción de que el PPD no conecta con los jóvenes? Porque hemos dejado de hablarle a los jóvenes. Nos hemos enfocado en la pelea, ¿verdad? En sacarse los trapos unos a otros, y se han olvidado primero de que los jóvenes de hoy no son los jóvenes de antes. Inclusive los adultos de hoy no son los adultos de antes. No. La gente vive en la inmediatez. Y tú irle a hablar de justicia social o hablarle de desarrollo económico,
La gente no entiende eso. Inclusive hablarle de gobierno la gente no lo entiende. Hay una masa en el pueblo que el gobierno que es para ellos, pues que los incentivos le lleguen a la cuenta de banco todos los meses, que le llegue el servicio de salud, que haya luz, que haya agua y que haya una agua pública o algo por el estilo, una ambulancia que le dé servicio. Pues eso sigue funcionando. ¿Qué es lo que tú llamas de gobierno hoy en día la fiscalización? Bueno, pues el problema que hay en permisos, el desmadre que hay en las agencias, las peleas internas que tienen. Pues sí, hay un desgobierno, pero eso nos comemos los que somos political junkies. Claro. La gente de a pie, los cupones le siguen llegando al bolsillo, el residencial está allí, la casita con sección 8, le ponen placas solares, pues el gobierno funciona. Así que tú tienes que llevar el mensaje a lo que la gente siente. Y el Partido Popular olvidó eso. La última vez que se le hablaba a la juventud de manera exitosa, yo te diría que fue la campaña de Alejandro. Y antes de eso, la propia Juventud Popular, en tiempos de Sila, Aníbal y qué sé yo, cuando nosotros estábamos, y mucha gente pues hablará de la juventud de Ferdinand Pérez y todo lo demás, pues nosotros, los propios jóvenes, buscábamos comunicarle a otros jóvenes. Y hacíamos seminarios, y hacíamos actividades y paris por ahí, 20 cosas. Ya eso no se hace. Se quedó esto en un grupo de panas, eh, donde pues se escogen ellos mismos para distintas posiciones y tenemos una organización. La organización viene de abajo. Y en mi preocupación ahora mismo con el tema del reglamento es que a mi salida de la secretaría en enero, el mismo día que yo entregué mi carta de renuncia, ¿verdad? Para darle paso a una nueva administración en el partido, yo dejé una junta administrativa en Gurabo nombrada ese mismo día. ¿Para qué? Para que esa gente empezara a organizar. Porque olvídate del reglamento, olvídate de las posiciones que hay que llenar. Tú tienes que hacer una estructura en las bases, lo más cercano a la gente, por calle, por sector. Pues eso toma tiempo y tú tienes que coger gente en caliente. Si tú no los ocupas a tiempo, la gente se entretiene en otra cosa, se van a hacer macramé, se van a hacer cerámica y se olvidó de esto. Claro. Se meten en compromisos con los nietos y con los hijos y se acabó. Y entonces tú volverlos a sacar de esa rutina diaria para traerlos de nuevo, pues esa es la parte complicada y es mi reclamo a la nueva administración del partido de que esto hay que arrancarlo ya, ¿verdad? Hay que comenzar a organizar. Si quieres dejar las posiciones grandes para después, tú Claro. sabes que necesitamos un presidente bajo, tú sabes que necesitamos coordinadores electorales, olvídate de las posiciones de organizaciones y cosas, eso después se arregla. Empieza a identificar gente y a traerlos y a tenerle pulso y tener oído de lo que el pueblo reclama versus lo que los medios a nivel nacional pues tratan de proyectar. ¿Crees que la teoría esa de que como el Partido Popular se quedó como que en el centro, eso es uno de los problemas que tenemos de traer gente nueva al partido? Mira, Porque tú sabes que está la fiebre ahora de la izquierda y la derecha. sí, y eso ¿Y eso tú crees que es un problema realmente en es el un, partido? es un problema porque no lo hemos atendido a tiempo. Ok. Nosotros debimos aprender de lo que ha pasado en Latinoamérica y muchos otros países, que la izquierda para crecer ha destruido el centro, ocupa ese espacio y logran gobernar. Y cuando logran gobernar son un desastre. Y por eso vienen estas derechas brutales, como son en Estados Unidos la de Trump, la de Milei en Argentina, y se posicionan y después vienen con una planadora sobre la izquierda. Así que el centro político es importante en todo el mundo y en todos los países lo hay. Italia Eh, ganó la derecha también. Claro. Y entonces el Partido Popular, hay un grupo que llevamos tiempo diciendo, mira, pongan oído en tierra, hay que ocupar unos espacios, hay que salir a hablar. El cuatrienio pasado nosotros tenemos mayoría en Cámara y Senado. 26 representantes, 12 senadores en el Partido Popular. Yo estaba en los medios de comunicación. ¿Sabes cuánta gente yo conseguía para ir a los medios a defender el partido o defender alguna postura? 3 o 4 todo el tiempo. Y hoy por hoy, ¿cuántos están? Los mismos 3 o 4. 3 o 4. Y entonces, si tú no tienes voces que salgan, y a eso súmense los alcaldes, súmense los legisladores municipales, súmense todo el mundo por ahí para abajo, el que quiera aspirar a algo tiene que estar allí. Ahora mismo hay un compañero, Brian Saavedra, que fue candidato a representante en un distrito de San Juan. El Está tipo bien está activo. todos los días en los medios. Todos los días. Hay gente que le cae mal, hay gente que le cae bien, pero oye, eso es parte del proceso, ¿verdad? Tú estás activo en unos medios acá en el norte, yo estoy en algunos lados por ahí. Si después vamos a aspirar o no, pues eso yo no sé, eso el tiempo dirá, ¿verdad? Hay unos que tienen ya sus planes, otros pues yo pienso después más adelante en eso. Pero tiene que haber gente que defienda y que la gente escuche y diga, coño, yo pienso como esa persona. Okay. Pero si tú dejas que esos espacios se vacíen, los ocupan los demás y pues te haces obsoleto. O sea, ¿cuál postura
¿Qué tú crees? ¿Cuál postura debe ser clara en el Partido Popular? ¿O tú crees que debe redefinir el centro? ¿Para dónde tú crees que el Partido Popular debe dirigirse? Mira, el centro político es del Partido Popular. Tiene que ocuparlo y tiene que defenderlo. El problema es que nosotros nos hemos dejado engañar desde el año 2004 para acá de que el Partido Popular gana con el voto a la izquierda. Eso es embuste. Y se los voy a explicar facilito y pueden buscar los datos y están allí. ¿Te acuerdas del caso de los pibazos? Claro, de acuerdo. Cuando Aníbal gana, pues el PNP objeta las papeletas de 3 marcas para la gobernación, voto bajo el PIB y gobernador y comisionado popular. De eso encontraron en aquel recuento 3.000 papeletas. Aníbal ganó por 3.000 votos. Dijeron, ganó por eso. Pues mira, les tengo una mala noticia. Habían 14.000 palmazos. Gente que votó bajo la palma y votaron por Aníbal. ¿Qué te digo con esto? Cuando el Partido Popular gana, el Partido Popular enamora el elector de la derecha. O sea, tú jalas PNP al Partido Popular. ¿Y cómo haces eso? Con unión permanente, con desarrollo económico y sin hablar del estatus. Esa es la fórmula. Claro. Sila lo hizo Alejandro. Alejandro llegó a un punto que estuvo 14 puntos arriba de Fortuño. Cuando fue aquel debate que llevó aquel muchacho Carlos Cruz, que era... fue en Ana Geméndez el debate, el canal de Ana Geméndez. Exacto. Que llevó aquel muchacho Carlos Cruz, que era un empleado público que tenía impedimentos y qué sé yo qué. Y le dijo a Fortuño, cobarde y 20 cosas, míralo a los ojos. Los números de Alejandro se fueron al piso. Porque al puertorriqueño no le gusta la patada del caído, ¿verdad? El remate. Alejandro vuelve a retomar los números el día del cierre de campaña. Porque el día del cierre de campaña pidió bajar las pavas, levantar la bandera de Puerto Rico y dio un discurso no patriótico, sino civil, ¿verdad? De qué tenemos que hacer como pueblo para echar para adelante. Y logró la victoria. Pero pudo haber ganado por una zurra. Ganó por 11.000 votos. ¿Por qué? Porque empezó una campañita desde dentro del partido en los últimos meses de meter el tema de la libre asociación, ¿verdad? Cosas que pasaban que había gente que no las controlaba. Tuvo aquella primaria, estaba el plebiscito, ¿verdad? Del estatus. El Partido Popular no tomó una postura. A causa de ese plebiscito hemos tenido todo este desastre de plebiscitos últimamente, donde no adelantamos nada, ganar la estadidad supuestamente, pero sacaron a leer la papeleta. Y yo creo que fueron errores que se cometieron. Si el Partido Popular quiere volver a ser el partido que era antes, ¿verdad? Con esa fuerza grande y qué sé yo qué, yo creo que Pablo representa en gran medida lo que debe ser ese partido. Un partido que defiende el Estado asociado, que defiende la unión permanente, la ciudadanía común, la común defensa, todo lo común que tenemos con los Estados Unidos, pero que defiende el ser puertorriqueño. ¿Qué pasa? Hoy en día tú tienes una derecha bien conservadora que está ocupando unos espacios. Y el PNP leyó eso y está en esa línea. El Partido Popular era eso. El Partido Popular tenía control de los concilios de iglesias protestantes y todo en los 80. Los mitas, eso era una cuna de populares allí. Pues tú tienes que volver a eso. ¿Y cómo tú vuelves a eso? Pues tienes que eliminar ciertas cosas de tu discurso que sí son importantes. Yo defiendo a la comunidad LGBT, pero no pretendo que eso se lo metan en las escuelas a los muchachos, porque yo tengo hijos y a mis hijos los educo yo, ¿verdad? Y tú tienes que hacer un balance. ¿Que hay que darle protecciones? ¿Que hay que darle derechos? Claro que sí, pero no pueden ser más que los del resto de la gente. Claro. Y así un sinnúmero de temas, ¿verdad? El tema de las drogas, el que no entienda que la drogadicción es eso mismo, una adicción y es una enfermedad, pues está equivocado. Hoy por hoy tenemos un asunto allá en Condado, en San Juan, con un sacerdote que porque se dio 4 palos y llegó borracho en una misa, lo botaron y lo desprestigiaron por todo San Juan. Pues esa no es la solución, porque la Iglesia Católica está primero, para sumar gente y segundo, para ayudar al que necesita. ¿Verdad? Me viste enfermo y me cuidaste, dice la palabra. Pues coño, ¿cómo tú tiras al mondón con un sacerdote? Pues lo mismo pasa en el Partido Popular, ¿verdad? Tenemos que diferenciar lo que es ayudar al prójimo, a los demás, versus mantener lo que somos, ¿verdad? Esas posturas firmes de que defendemos nuestras creencias, defendemos lo que somos y permitimos que todos participen en esa misma convivencia. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que las agendas en particulares le ha hecho daño al Partido Popular. Sí, o sea, se han metido en issues de agendas particulares que han fraccionado el partido.
Y que la gente, la mayor, como yo siempre le digo a la gente que hablo, le digo, mira, si tú te vas a la historia original del partido, y nosotros, por lo menos en mi caso particular, mi abuelo, yo me acuerdo de él, yo tuve la oportunidad de estar compartiendo con él como hasta los 19 años cuando yo tuve que él falleció. Yo digo, ¿cómo pensaría mi abuelo a lo que el Partido Popular está haciendo? Y yo estoy seguro que él estaría en contra de muchas cosas que nosotros a veces decimos y que hay agendas en particulares que nosotros tomamos unas luchas que no debemos tomarlas. Que debemos defender y proteger a todos los ciudadanos por igual, yo estoy de acuerdo. Claro. Que debemos promover, ¿verdad? Que todos los ciudadanos puedan vivir, que puedan progresar, que puedan tener igualdad de condiciones, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando yo empecé, por ejemplo, en el 2016, tú que estás hablando de eso, yo me acuerdo como hoy, que una persona que corrió en Proyecto Dignidad, que es mi amigo Mario Rosario, yo da la casualidad que lo visité en su estudio, en su casa, y él me enseñó un libro. Cuando yo vi ese libro, yo le dije, pero que en serio tú me dices que eso es lo que quieren. Yo me sentí, ¿sabes? Yo no lo podía ni creer y yo era joven. O sea, yo dije, pero ¿cómo es posible que ese libro, gracias a Dios, ese libro nunca se distribuyó en las escuelas, pero era un libro para jóvenes, niños de primero y segundo grado? O sea, hablando de cómo un niño se pone un condón, cómo, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible esto? O sea, Sí. yo decía, en mi cabeza no cabía. Y esas son las luchas que yo decía, pues contra el partido tiene que estar en contra de eso, ¿sabes? Porque yo no tengo hijos, no he tenido esa bendición, pero la realidad es que yo digo, ¿cómo pensar ese padre que está viendo eso? Y esos son problemas que tuvimos y hemos tenido y que tenemos que ir haciendo los ajustes. Pero ahora este momento de reflexión, yo quiero hacerte una pregunta que a veces mucha gente cuando la hace no sabe ni qué contestar. Pero si tú tuvieras la oportunidad de ver al Juan Luis que empezó en la política jovencito, ¿qué consejo tú le darías? Primero que nada, a continuar los estudios. Yo terminé mi bachillerato este año, porque ¿verdad? Yo me gradué en 99 de high school y pues venía a campaña primarista y yo era un junkie de esto y me fui, dejé de estudiar para meterme en la campaña. Y dije, pues cuando vuelva, pues volví, estuve 2 años, vino a primaria de algo y me metí otra vez, ¿verdad? Porque esto para mí es como un deporte, ¿verdad? Claro. Y me meto full en esto. Y he tenido grandes experiencias, he tenido grandes triunfos, he tenido mis derrotas. Por los pasados 23 años, 24 años, pues he trabajado en esto, en distintas facetas, y ha sido el sustento de mi familia, ¿verdad? No es que me haya jugado nada a nadie, he trabajado con el sudor de mi frente, haciendo lo que me gusta. Pero quizás pudo haber hecho mucho más, ¿verdad? Si hubiese completado los estudios, si no hubiese hecho si no hubiese tomado decisiones en mi vida que tomé en algún momento dado. Pero aparte de todo, pues con lo que se hizo, estoy satisfecho, estoy contento. Escalé posiciones que jamás pensé, ¿verdad? Como fue la secretaría del partido. Y a Dios gracias por eso. Yo, ¿verdad? No me arrepiento de lo bailado, pero pudo haber bailado mejor. Claro. ¿Qué enseñanza tú te llevas de la política no como una estrategia, sino como una experiencia humana? Mira, cuando se hicieron las comunidades especiales, yo trabajaba en el municipio de Guánica, que es al lado de mi pueblo natal de Yauco, y tú ir a visitar casas con piso en tierra eh, en el año 2000, ¿verdad? Cuando se supone que íbamos a tener cajos volando y acceso a los extraterrestres, eh, pues para mí fue doloroso. Y yo escuchar que hay gente que dice que ese programa no ayudó gente, que no logró cosas, pues había que ir a su sitio, ¿verdad? Y yo creo que la mayor enseñanza fue el ser empático con el más necesitado y buscar la manera de solucionarle los problemas a la gente, cueste lo que cueste, ¿verdad? En un momento dado yo estuve en acueducto y mi trabajo era legalizar las comunidades, lo que llaman non-prasa, que son comunidades que no facturan agua. Y a veces el sistema pues era duro, ¿verdad? Le mandaban una factura a la gente, ok, nunca te facturamos, ahora vas a pagar, tienes que pagar 35,000 pesos. Pero si la señora la casa no vale 10,000 pesos, está cayendo en Wow. canto. Pues el tú buscar que el sistema fuese sensible con esa gente y que a la vez tuviesen un servicio de calidad que pudieran pagar y todo, pues yo creo que son de las cosas que logramos hacer y que, ¿verdad?
hablan de héroes, pero hay héroes que no llevamos capas y pues que logramos poner un granito de arena sin que nadie lo supiera, logramos hacer cambios por la gente y si algún día volviera a la política, que ahora mismo no estoy, ¿verdad? Estoy en otra faceta ya privada y pues me dedico más al análisis y eso. Si decidiera volver o si tuviese que darle un consejo a alguien que vaya a entrar, que traten siempre de buscar ese bien común y cómo solucionar problemas, por pequeños que parezcan, pero que lleguen a la fibra de la gente. Y esa era mi última pregunta y yo creo que la contestaste. Juan Luis Camacho, ¿se ve volviendo otra vez a la política para aspirar? Pues no sé, mano, de verdad. Es que yo creo, te lo comenté un día por teléfono. Yo veo gente hoy, estamos en julio, ya estamos en julio, sí. Empezamos en julio. Yo veo gente en julio del 2025, acabando de pasar las elecciones, ya pensando en qué voy a hacer dentro de 3 años. Pues de verdad que hay que estar fuera de la cabeza. Está bien que tú tengas planes, está bien que tú te proyectes, pero la decisión final tú la tomas cerca del momento de radical porque pueden pasar 1000 cosas. Si yo me pego mañana en la loto, probablemente ni vuelvo a hablar con mucha gente, ¿verdad? Pero lo digo en el mejor sentido. Sabré si me pego en la loto y digo, ahora es que voy en campaña de verdad, ahora es que le meto mano. Pero tú tienes que tener ese feeling de por qué lo estás haciendo. Y tú tienes que sentir que por quienes tú te vas a sacrificar, porque con un sacrificio, yo cogí 78 pueblos este pasado año y es duro, ¿verdad? Duro. Y contra la maquinaria. Pues tú hacer ese sacrificio que le cuesta a tus hijos, que le cuesta a tu pareja, a todo tu entorno, pues es duro y eso hay que pensarlo. Mis hijos ya tienen 15 y 11 años. La nena es la más que me ha reclamado ahora a tiempo, ¿verdad? Después que salí de todos estos compromisos políticos. ¿Cuántos años tiene tu nena? La nena tiene 11. 11. Cumple 12 ahora. Okay. Ella me ha reclamado más tiempo y había como un desligue entre ella y yo que se ha vuelto a dar. El nene siempre ha sido la sombra mía. Y le gusta toda esta cosa política. Así que veremos a ver. Si, quizás no soy yo, quizás es él. Veremos a ver qué pasa. En el futuro a lo mejor lo podemos ver a él en la papeleta. Sabrá Dios. Pues mira, Juan Luis, te agradezco. Pero antes de terminar, yo quiero hacer una dinámica contigo. Muchas veces la gente la hace, pero voy a hacer una dinámica sencilla. Yo te voy a mencionar un nombre y tú vas a decir una palabra. Wow. Le pido perdón desde ahora por si acaso. Lo primero que te venga a la mente, no te voy a limitar a que digas una palabra. Si quieres decir una frase, lo que tú quieras, lo puedes decir. Vamos a empezar. No es difícil, te la puse fácil. Jennifer González. Gobernadora incapaz. Tomás Rivera Chats. Líder. José Luis Dalmau. Amigo. Jesús Manuel Ortiz. Víctima de sus amigos. Rafael Tatita Hernández. Trabuco. Esa es su palabra favorita. Pablo José Hernández. Líder de futuro. Juan Dalmau. Yo te diría un hombre inteligente en el equipo equivocado. Manuel Natal Albelo. Buscón. Y por último, Alexandra Lugaro. Me voy a reservar porque la conozco de cuando estudiaba Derecho y pues, yo no estudiaba Derecho, ya estudiaba con mi hermano. Y me puedo reservar, creo que le va muy bien en el programa. Ya bueno. Bueno, Juan Luis, gracias. Pero antes de despedirnos, yo quiero que, si tú quieres darle el mensaje a nuestro partido, a la gente que va a ver este podcast, yo creo que tú le des un mensaje lo más sincero posible de tu corazón a ese partido que nos puede ver ahora en este momento. Mira, yo creo que un llamado a enjollarnos las mangas. Yo tengo preocupaciones con muchas cosas que uno ve en el día a día de la colectividad del país. Y a veces le echamos las culpas al liderato que está, a los que fueron electos, a los que no lograron ser electos. Pero también está la responsabilidad de cada uno. A veces nos quejamos de que los políticos no nos representan o no son la calidad de persona que quisiéramos, ¿verdad? Porque proyectan de alguna manera inusual. Pero hace falta que la gente decente se meta en el tema político. A mí me criaron igual, me decían la política es sucia, la política eso es un desbarajuste, ahí se mete la peor gente.
Pues mire, aquí han salido excelentes personas, han salido excelentes líderes, han salido excelentes servidores públicos, pero salen de la comunidad civil. Así que el llamado a todo el mundo, si usted tiene algo que aportar, dé el paso al frente. No tiene que ser para gobernador, puede ser legislador, puede ser alcalde, puede ser legislador municipal, puede ser hasta líder de barrio. Aporte a lo que usted cree y no se queje si no se queja. Pues muchas gracias, Juan Luis. Sabe que no olvide seguirnos en las redes sociales, darle a la campanita. Así que vamos, no se vayan y manténganse en sintonía este canal, que vamos a tener muchos más invitados, diferentes temas, tanto de negocio, bienes raíces, trading, política. Así que síganos y nos vemos en la próxima.